Hola, queridas politólogas, queridos politólogos. Espero que anden ustedes bien, que estén pasando bien esta época, que puedan aprovechar un poco esta reclusión forzada con el estudio, con la lectura, con la reflexión. Bueno, hoy vamos a trabajar, como habíamos comentado en algunos de los videos anteriores, hoy vamos a trabajar básicamente el tema de las élites, ¿sí? La tecnocracia, que es un tema, me parece a mí muy importante, y vamos a continuar trabajando el tema de la burocracia. Nosotros ya habíamos analizado bastante de la burocracia a partir de las formas legítimas de dominación de Weber, ¿no? Bueno, aquí tienen ustedes un pequeño ejercicio siguiendo la raíz latina de las palabras que derivan de cracia, que son formas de poder, formas de gobierno, ¿no? Hay muchas más que estas incluso, ¿no? Pero algunas muy interesantes, por ejemplo, la agiocracia, el gobierno de los religiosos, ¿no? Eh, la monocracia, que es un gobierno de una sola persona, la ginecocracia, gobierno de mujeres, la aristocracia, gobierno de la nobleza, bueno, y tenemos también la gerontocracia, que es gobierno de viejos, pero nosotros de esto lo que nos interesa básicamente es trabajar burocracia y tecnocracia. El término tecnocracia significa literalmente gobierno de los técnicos, y se deriva de los vocablos griegos tecne, que se utiliza en arte y técnica, y kratos, que es poder, dominio, gobierno. Que kratos deriva de kratoscracia. Bueno, es un pequeño pensamiento, digamos, para situar un poco los límites también de las ciencias, ¿no? Todas las ciencias, no importa de la rama que sean, no son más que una serie de problemas a solucionar, de cuestiones a examinar, y se diferencian entre ellas solo por su naturaleza. ¿Qué es un poco el objetivo de este encuentro de hoy? También poner un límite a esta fascinación por las ciencias, como que el pensamiento científico es un pensamiento santo, un pensamiento sacro, que no se puede cuestionar, es un dogma que no se puede cuestionar. Bueno, esto me parece que es justamente una provocación a cuestionar, el pensamiento científico, porque si algo tiene, digamos, el pensamiento de las ciencias, es el dominio de la racionalidad, y si algo ha mostrado la racionalidad, es el dogma. O sea, que la lógica impecable de la relación medios-fines sea algo que en esa misma lógica sea incuestionable, no significa que moralmente sea bueno. Podríamos pensar, por ejemplo, que esa lógica llevó al desarrollo de la bomba atómica. Y bueno, la bomba atómica no tuvo ningún fin bueno, ¿sí? Aunque se pueda justificar que se usó en Hiroshima y Nagasaki para evitar más muertes. Bueno, lo cierto es que generó 100.000 muertes o más, con las que vinieron después. Incluso el uso de la energía atómica, si pensamos lo que pasó en Rusia, o lo que pasó en Japón hace poco, digo, me parece que es para pensar si la ciencia en sí mismo es buena, o sea, y no es buena. Uno podría decir, bueno, la ciencia no es ni buena ni mala, es neutra. No. A mí me gusta pensar que la ciencia en general es mala. Es mala porque el dominio de la naturaleza siempre es malo. O sea, es malo haber trabajado genéticamente las plantas. Es malo. Es malo porque eso generó el uso absolutamente exagerado de los agroquímicos, de los agrotóxicos, que en sí mismo haber alterado genéticamente la soja no era el problema. El problema es que esa alteración genética permitía el uso indiscriminado de un agrotóxico, que es el que mataba todas las otras hierbas y dejaba únicamente la soja. Y que se creía que no era tóxico para el ser humano, y está claro que lo es, que es tóxico. Bueno,
El método que se aplica a alguna de las ciencias conviene a todas las demás por el mero hecho que conviene a algunas. Esta es una relación de simpatía que hay entre las ciencias, que no importa el método que tengan, porque de hecho cada ciencia tiene un método diferente que es propio del objeto de estudio, ¿no? Pero esos métodos tienen vínculos de simpatía entre sí. Incluso uno podría pensar que métodos muy duros, como los métodos empíricos, experimentales, tienen relación con algunos métodos especulativos. Por ejemplo, la física, que ahora vale la pena hablar de esto de la física. Justamente un cordobés ha sido nominado al Premio Nobel de Física, Julio Navarro, que este cordobés astrónomo es hermano de un profesor de nuestra facultad, de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencia Política, es hermano del profesor Osvaldo Navarro. Bueno, me parece un motivo de orgullo realmente que sea nominado al Nobel. Pero bueno, yo les decía, en el caso de la astronomía, que ¿quién le va a cuestionar a la astronomía de impoluta? En el sentido que, ¿qué mal puede hacer la astronomía? Bueno, hasta hoy no ha hecho ningún mal, pero eso no quiere decir que no va a hacer algún mal en adelante. Si uno piensa que el fin de toda la ciencia siempre es dominar la naturaleza, y algún mal va a hacer en algún momento. Bueno, lo cierto es que el método de esa ciencia, ¿sí?, de la astronomía, puede tener relación con otras ciencias que son más de tipo especulativas, como en el caso de las ciencias sociales. Claro, todos estos son temas complejos, densos, difíciles, con una gran carga ideológica que me parece que no hay que evitar, sino muy por el contrario trabajar. Me parece que pensar que las ciencias están desprovistas de ideología es un pensamiento a esta altura ridículo. Bueno, hasta el momento el método de las ciencias experimentales no ha sido aplicado a las cuestiones políticas. Bueno, y esto hasta por ahí nomás. Ustedes saben que hay un experimento justamente que se hizo en la época de Hitler, cuando Hitler todavía no había logrado ser canciller, y se hizo un experimento en un pueblo donde se hizo una encuesta de opinión sobre cuál era el grado de aceptación que tenía Hitler. Y bueno, era un grado de aceptación muy bajo. Bueno, al día siguiente se vino y se repartió en todo el pueblo canastas con vinos, con salchichas, con frutas, con cosas muy ricas y con fotos de Hitler. Y al otro día se hizo de nuevo la encuesta y el promedio de aceptación era el 95%. Pero ahí tenemos un experimento. Eso es un experimento. Bueno, pero acá yo les decía que no han sido aplicadas las cuestiones políticas, ¿no? Con estas excepciones, que son muchas, no es una sola. Cada uno ha contribuido con sus propias formas de ver, de razonar, de evaluar. Y la consecuencia es que todavía no hay exactitud de soluciones ni generalidad de resultados. Ahora ha llegado el momento de superar esa infancia de la ciencia. Este es del conde de Saint-Simon, un autor extraordinario. Bueno, aquí vamos a ver algo que está vinculado a la tecnocracia. Y que son estas pequeñas o grandes ideas que muestran periodos, momentos en el desarrollo de la ciencia y de la técnica en Occidente. El maquinismo, el mecanicismo, el biologismo, el cientificismo y el positivismo. Uno podría pensar en distintas disciplinas científicas donde convergieron estos modelos, ¿no? Pero sobre todo hay un espacio donde convergieron muy fuertemente, que es en el espacio vinculado al cuerpo humano, ¿sí? Porque en los estudios del cuerpo humano, en los estudios de la célula, los estudios de la biología, los estudios de la fisiología, de la anatomía, se aplicaron mucho los principios de la mecánica, de la física, la química, ¿sí? Y la lógica de la mecánica es muy interesante porque el desarrollo de la mecánica es lo que permitió el desarrollo de máquinas y herramientas, justamente, ¿no? Un factor central, digamos, en el desarrollo productivo del capitalismo. Bueno, ahora vamos a junto con Tecnocracia, vamos a trabajar algo que en general nunca es trabajado en forma conjunta, pero nosotros vamos a ser un poco herejes y lo vamos a hacer,
que nunca se trabaja tecnocracia con élite, pero yo considero que están íntimamente vinculados, porque tecnocracia habitualmente está relacionado, como ya vimos en un video anterior, en ese diagrama de Venn. La tecnocracia en nuestro país se asocia mucho a los autoritarismos de los golpes de Estado. Sin embargo, también en los autoritarismos de los golpes de Estado, junto con la tecnocracia, se hicieron del poder las élites del país. Y fíjense ustedes que en épocas democráticas hemos tenido gobiernos con una orientación tecnocrática y elitista, y que no han sido, uno podría pensar si han sido más o menos autoritarios, pero no han sido producto de un golpe de Estado, como es el caso del gobierno de Menem, e incluso el gobierno de la Alianza, e incluso el gobierno de Macri. Son gobiernos claramente tecnocráticos y gobiernos de élite que, digamos, han permitido que la élite del país esté a cargo de los gobiernos, ¿no? En el caso de Macri uno podría decir, bueno, pero eso no son la élite, son los CEOs. Son los CEOs y son parte de la élite. Son parte de la élite, sin duda. De hecho, me parece que esta es la discusión, una discusión muy fuerte que hubo en el seno del marxismo, entre Miliband y Pulanza, sobre estructuralismo y elitismo, donde lo que se discutía era si la burocracia formaba parte de la clase gobernante del país o no. En Pulanza la burocracia tenía una relativa autonomía y en Miliband no. En Miliband la burocracia era parte de la clase dominante. Bueno, esta es una discusión linda y ya vamos a recuperar algo de eso. Bueno, la élite, como todas las palabras, se ha transformado a través de la historia, adquiriendo diferentes acepciones. El término francés élite es el sustantivo correspondiente al verbo élire, escoger, y hasta el siglo XVI fue tan solo choix, elección, acción de escoger. En el siglo siguiente adquirió más que todo un sentido comercial para designar a los bienes de calidad especial, y fue en el siglo XVIII cuando se empezó a determinar mediante esta palabra a algunos grupos sociales y con tal sentido pasó al inglés. Élite empezó a constituirse en el significado que hoy es usual durante la Belle Époque y se difundió extraordinariamente al socaer de la boga de los autores maquiavelistas en el primer tercio del siglo XX, o sea, entre el año 1900, 1925, 1930. La Belle Époque. Se indicaba con esta palabra a quienes tenían las más altas aptitudes frente al promedio general, y en un sentido más restringido se refería al grupo que Gaetano Mosca denominó clase política. Más tarde, Wilfredo Pareto hace una distinción entre élite no gobernante y élite gobernante, que ejerce el control efectivo del poder. O sea, la élite gobernante es la que ejerce el control efectivo del poder. En este sentido se suele asimilar élite a la clase dominante o de oligarquías, como lo hizo el gran Robert Michels, uno de los discípulos de Max Weber. Bueno, Gaetano Mosca cree que la élite está compuesta por la minoría de personas que detentan el poder en una sociedad. Esta minoría es asimilada a una auténtica clase social, la clase dirigente o dominante, porque aquello que constituye su fuerza y le permite mantenerse en el poder es precisamente su organización, su estructuración. Acá está el libro La clase política, en una edición hermosa que le sacó el Fondo de Cultura Económica hace poquitos años. Si los teóricos clásicos de las élites, Mosca, Pareto y Michels, este último centrado en la organización de los partidos políticos, fueron calificados de maquiavelistas, con una visión un poco conspirativa de la política, ¿no? La visión maquiavélica lleva implícita la transposición de la conducta de un príncipe a las acciones de las élites políticas decisoras. Acá está el libro Manual de Ciencia Política, Economía Política, de Wilfredo Pareto. Este es el libro de Robert Michels. Estos autores son los que al principio del presente siglo, de manera secuencial por la misma época, y respondiendo a situaciones concretas de las realidades por ellos vividas, cuestionaron el Estado democrático y aún el socialista como garantizador de las igualdades, en el cual siempre se observa que una minoría tiene la facultad o el poder de imponer sus decisiones minoritarias sobre la mayoría. Sin embargo, la verdadera importancia del elitismo clásico
estriba en el empeño que pusieron sus principales representantes en sentar las bases de una nueva forma de entender las ciencias sociales en general, y muy en concreto la ciencia de la política. Fueron los fundadores de la ciencia política, una nueva disciplina en la cual el concepto de élite política o de clase política, según el autor del que se trate, va a convertirse en el eje central de todo el razonamiento. Acá tenemos un gran autor norteamericano, Brian Mills, con un libro que se llama La élite del poder. Un autor de izquierda, pero que tenía una visión crítica, pero que recuperaba, digamos, la visión elitista de la sociedad. Bueno, acá la élite del poder trata de demostrar que las grandes masas de la población americana están dominadas por un reducido número de gente que configuran la élite de poder en la sociedad americana. Los propietarios y managers de las grandes corporaciones, los políticos y los altos mandos militares. Tres grupos que confluyen conjuntamente en las altas esferas de sus respectivas pirámides institucionales, formando una élite de poder con múltiples lazos e interconexiones entre sus miembros. Les comento que estos temas me pareció, y lo hablábamos con Estela Reyes, con la profesora, que me ha parecido importante que incluso también lo había conversado con Javier Moreira, que es interesante que los incluyamos en los videos porque no los hemos incluido en la bibliografía. Ustedes con la bibliografía van a tener muy poca bibliografía para trabajar para el parcial. Entonces la idea es que como hay poca bibliografía en el parcial, que haya más contenidos en estos videos y que la lógica de los trabajos del parcial es que van a poder sacar elementos de acá. Bueno, esa es un poco la idea, y que sin que se vean en la obligación de tener que leer muchas páginas, ¿no? Bueno, esta unidad de la ley de poder se apoya, según Mills, no solo en las coincidencias estructurales de las posiciones de mando y de sus respectivos intereses objetivos, sino también en la acción directa que unos y otros llevan a cabo para coordinar sus actuaciones conjuntas, al igual que en todas las redes de relaciones sociales que mantienen entre sí los miembros de cada uno de los sectores de la élite, idénticos orígenes sociales, relaciones familiares y personales, intercambio de individuos de las posiciones de un sector a otro, etc. Bueno, Ralph Miliband, en El Estado en la Sociedad Capitalista, cuyo argumento central, apoyado en toda una serie de consideraciones teóricas y constataciones empíricas, es que en los regímenes de las democracias occidentales, una clase económicamente dominante gobierna a través de instituciones democráticas. A partir de la década del 90 se aprecia un renovado y creciente interés por los estudios elitarios en América Latina, en la perspectiva de hacer más inteligibles los procesos de reestructuración capitalista que ha vivido la región, ¿no? Hay muchos libros aquí en América Latina. En este momento me viene uno que es extraordinario, que es de Fernando Coronel, un venezolano, que tiene un libro hermoso que se llama El Estado Mágico. Que, bueno, si podemos más adelante vamos a hacer algunos comentarios. El tránsito hacia las llamadas economías de mercado, con la implantación de las políticas neoliberales, así como los procesos de democratización, se han constituido en referentes incuestionables de los tópicos analizados en la literatura reciente. Bueno, particularmente la relación entre la experticia, los expertos, y con ello la intelectualidad y el fenómeno tecnocrático, por un lado, y el rol desempeñado por nuevos actores en la configuración de los regímenes sociopolíticos, en la relación entre Estado y sociedad, es decir, los procesos de políticas públicas, que han sido un tema de primer interés. Bueno, es lo que yo les decía, me parece que el caso de Menem, de la Rúa y de Macri son gobiernos en donde claramente ha habido presencia tecnocrática. Pero ojo, no es que en los gobiernos de Alfonsín, de Cristina, de Kirchner, o ahora en el gobierno de Fernández, no haya tecnocracia. También lo hay. Lo que pasa es que estos técnicos no tienen todo el poder, pero tienen gran parte del poder. Y una de las críticas que recibe Fernández es que es un gobierno de epidemiólogos, está gobernado por médicos.
Yo soy médico, así que no creo en esto y me parece bien que los epidemiólogos asesoren sobre la pandemia, pero si uno piensa los resultados, no han sido buenos, no están siendo buenos. Digamos, estamos teniendo la misma cantidad de muertes que Rusia, y Rusia tiene una población de 400 millones de personas. O sea, no estamos tan bien, no estamos tan bien. Y no creo yo que la explicación esté dada porque ha habido un mal asesoramiento, porque el asesoramiento ha sido correcto. Sin embargo, aquí ha habido otros aspectos, y los aspectos básicamente es la desobediencia de la población. La población no acepta la cuarentena, no la acepta. Y uno podría decir, bueno, pero esto es por el boicot de la Bullrich y del PRO que boicotean. Y me parece que no es insuficiente ese argumento. Requeriría como un análisis más profundo, más penetrante, porque si yo me rebelo contra un mandato de organización social, aunque sé que eso hace que corra riesgo mi salud y hasta mi vida, que puede correr riesgo, e incluso que me puedo llegar a transformar en un vector de contagio a otras personas, si yo desafío ese mandato social de la cuarentena, hay que preguntarse por qué. Hay que preguntarse por qué. Lo mismo que hay que preguntarse por qué hay cada vez un número creciente de población que resiste las vacunas, o un grupo creciente de población que cree en algo tan ridículo como que la Tierra es plana, o como que no hemos llegado a la Luna y nos mintieron. Bueno, me parece que eso no son cosas tontas, requiere una interrogación profunda, que yo creo que no se está haciendo. Me parece a mí que los cientistas sociales no están haciendo estos interrogantes. Mi campo es el campo del Estado, las políticas públicas, pero yo estoy muy vinculado al campo del psicoanálisis y creo que es importante estas preguntas, estas interrogaciones. Bueno, dice, esta preocupación ha sido insistente en el sentido de comprender la morfología actual de las nuevas definiciones en el campo de la economía política latinoamericana, invocando como una de las variables clave el fenómeno intelectual y reconociendo sistemáticamente su innegable carácter elitista. Bueno, claramente, digamos, la intelectualidad en Latinoamérica, en Argentina en particular, es muy importante. Un fenómeno propio de esto es la intelectualidad vinculada al psicoanálisis, que en el caso de Buenos Aires es muy importante. La cantidad de psicólogos, psicoanalistas que hay en Buenos Aires es uno de los oficios más importantes. Y claramente es un oficio de élite, es un oficio de élite, porque no es un oficio popular. De hecho, en su misma composición, en su misma práctica profesional, la posibilidad de realización es mediante prácticas elitistas. O sea, digo, no se pueden atender 40 pacientes por día. Y además hay un pago de honorarios que a veces no es tan restringido, sino que eso ya genera un límite a una gran franja de la población para que pueda acceder. Y además hay una accesibilidad cultural que es que hay que estar pensando en el valor de hablar de sí mismo, que no es algo que no forma parte de la cultura popular. Y sin embargo es una de las profesiones más importantes, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso me parece que muestra lo que es el elitismo intelectual que hay en Argentina, en Buenos Aires en particular, en la capital federal. Dice, singularmente las últimas investigaciones llaman la atención por su referencia especial y reiterada al hecho de poder contar con la dimensión de la intelectualidad desde el concepto de las élites, el concepto de élites. Este es un reclamo reiterado, con el fin de comprender las relaciones políticas al interior de los procesos de organización corporativa, de las ideas y sus efectos en los marcos de acción política, politics, y de toma de decisiones en materia de políticas públicas, policy, incluyendo la política económica. Bueno, me parece todo esto lo que venimos hablando, ¿no? Aquí está el cuadro que vimos en el encuentro anterior, que yo creo que hoy me ha guiado un poco el espíritu de poder aclarar básicamente todo lo vinculado a la tecnocracia y al elitismo. Bueno, y ahora vamos a conversar un poco sobre burocracia. Para hablar de burocracia tenemos que hablar de organizaciones, en primer lugar.
Este es un cuadro que yo hice hace ya muchos años, donde yo trato de mostrar que toda organización es productiva, Algo tiene que producir, algo va a producir. Si no, ¿para qué nos vamos a organizar? O sea, tiene que producir algo. O sea, incluso imaginemos en nuestra casa, organizar la vivienda, organizar un mueble, organizar una cajonera para poner medias, ¿sí? Tiene un fin. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? Pero dice, bueno, ¿y cuál es el fin de organizar las medias en una cajonera? Y que las encuentre rápido. Incluso separar las medias limpias de las medias sucias que tendrán que ir a otro lugar. Digo, ese es el sentido de una organización. Hay un ingeniero argentino que él trabaja mucho en la cuestión de las organizaciones, Schlemenson. Pero no es Schlemenson, es otro, bueno, no me viene el nombre ahora. Y él dice que las organizaciones son un conjunto de soluciones en busca de problemas. Eso me parece muy buena esa idea. Porque eso son las organizaciones. Bueno, yo había pensado aquí 3 tipos de organizaciones, ¿no? 3 dimensiones, perdón. Las dimensiones, una dimensión de la organización que es una organización estratégica. Otra organización que tiene una estructura que se adapte a las demandas. Y por último, una organización analizada desde su cultura organizacional. Bueno, y vamos a ver los tipos. Los primeros son las organizaciones que producen valores, como la iglesia, ¿sí? Las otras son organizaciones que producen bienes, ¿sí? Por ejemplo, lata de tomate, autos. Y organizaciones centradas en la producción de servicios, que son organizaciones flexibles, ¿sí? Son organizaciones, un servicio de salud, servicio de educación. Incluso la misma iglesia puede ser pensada como una organización que produce valores, pero también produce servicios. El servicio del bautismo, el servicio de la misa, el servicio de la extrema unción, por hablar de la iglesia católica. Pero todas las iglesias tienen sus rituales, que los rituales son servicios a los fieles. Bueno, vamos a ver las estrategias, ¿no? La característica de las estrategias. En la primera es rígida, porque los valores no se pueden cambiar, son inmanentes. En la segunda es flexible y en la tercera también es flexible la estrategia. Ahora bien, la estructura. La primera es conservadora. Conducción vertical que obstaculiza la adaptación a las nuevas demandas. O sea, la iglesia para adaptarse, por ejemplo, para que acepte el uso del preservativo para prevenir el SIDA. Bueno, hasta hoy no lo ha aceptado, ya por lo menos no lo obstaculiza tanto, pero nunca lo aceptó. Bueno, después tenemos la producción de bienes, que es moderada. ¿Por qué? Porque la adaptación a las demandas de cambio en la forma, dificultades en los tiempos de adaptación. O sea, cambiar la forma, porque yo tengo una máquina que fabrica autos y la tengo que cambiar para que fabrique motos, lleva tiempo. Y mientras que la de producción de servicios es muy dinámica y se adapta rápidamente a los cambios. Porque yo tengo una organización que es de servicio de limpieza en los hospitales y rápidamente la puedo cambiar en una organización que provee alimentos a los catering a los hospitales, rápidamente. Bueno, la cultura organizacional. En la primera son valores estáticos y centrados en la tradición. El segundo es determinados por la organización y condicionados por el contexto. Y el tercero es claramente dependen del contexto. O sea, no dependen de sí mismos, sino del contexto. Son organizaciones muy flexibles. La de la producción de servicios es impresionante, la capacidad de adaptarse al contexto. Bueno, acá nuevamente, ¿no? Vamos a pensar a partir de las funciones del Estado capitalista. Mire usted qué importante. Vamos a dividir 2 funciones, la representación y la administración, que son las funciones más importantes de cualquier Estado capitalista, socialista, fascista, comunista, el que ustedes quieran. ¿Qué quiere decir representar? O sea, contener, interpretar, procesar las necesidades, ¿sí?, poblacionales, las demandas poblacionales e incluso la relación entre las necesidades o las demandas y lo que yo les puedo ofrecer. O sea, todo eso debe ser representable. Fíjense ustedes, las necesidades poblacionales no son representables per se. Tiene que haber una estrategia de representación mediante estudios poblacionales, estudios demográficos,
estudios de trabajo, del mundo del trabajo, del consumo, etc. Bueno, después tenemos la administración, que es, básicamente la administración es una lógica de distribución de bienes, servicios, decisiones políticas. O sea, algo que se tiene hay que distribuirlo y hacer que llegue a destino. Bueno, ¿qué hace la burocracia? La burocracia logra que la población acepte las políticas públicas. ¿Y cómo logra eso? Haciendo que la población entienda que las políticas públicas siguen el interés general. Y fíjense ustedes qué importante y qué difícil de lograr y cómo lo logra la burocracia esto. Nuestra burocracia logró que la población crea que era el interés general privatizar las empresas del Estado. Primero que las nacionalizara en la época de Perón. Después que las privatizara un peronista como fue Menem. Y que se volviera nuevamente a nacionalizar en la época de Kirchner. O sea, eso hace la burocracia. O sea, construye el interés general. Ahora bien, ¿cómo administra los bienes? ¿No? Bueno, los bienes los administra con procedimientos técnicos, jurídicos, contables, financieros, que esta es la parte más aburrida, si se quiere, de la burocracia. Pero lo anterior, la construcción de ideología del interés general, es una parte, un verdadero trabajo antropológico que realiza la burocracia en la medida en que la burocracia conoce la población, forma parte de la población y puede interactuar con la población. Ya lo vamos a ver a esto. Bueno, el gobierno, ¿cómo representa? Mediante procedimientos consultivos, ¿no? Si antes lo hacía mediante los estudios poblacionales, por ejemplo, acá son, ¿cómo se consulta? Con el sufragio, básicamente. Y la actividad política como una actividad corporativa, donde una parte de la población forma parte, es una estrategia política. Esa es la lógica más acabada de la de los partidos políticos, donde es una parte de la población que funciona como una corporación, donde todos están de acuerdo. Bueno, eso debería ser así. Bueno, y la administración, en la lógica del gobierno, también es la aceptabilidad de las decisiones. Acá, si antes era la aceptabilidad de las políticas públicas, acá se deben aceptar las decisiones políticas administrativas. O sea, el disciplinamiento burocrático. ¿A quién tiene que disciplinar el gobierno? A la burocracia, básicamente. Porque la burocracia es la que disciplina a la sociedad. Y la disciplina en un sentido literal. No solamente mediante convencimiento, sino también mediante la policía, la policía aeroportuaria, la gendarmería, el ejército, tiene instancias de disciplinamiento violento y también instancias simbólicas. Dice, la burocracia estatal, el empleo público o el servicio civil son postulados como el Estado en acción, como obstáculo de realización. También se lo cuestiona, una de las formas en que se lo ve, puede ser como un obstáculo, como palos en la rueda, como un componente organizacional, etc. En forma análoga, el Estado, la administración pública, el sector público o la gestión pública aportan a la confusión. Tiene muchos nombres. Pero hay un acuerdo, porque para entender que parte de la materialidad del Estado es la burocracia. Por eso ya lo vimos, ¿no? Que la mayoría de las burocracias modernas se formaron como parte de un proceso de construcción estatal ocurrido durante el siglo XIX, pero la formación estatal forma parte de un proceso más amplio de construcción social que incluye otros aspectos como la construcción de la nación, la ciudadanía, un sistema de relaciones de producción, el mercado, la estructuración de clases sociales y la consolidación de un pacto de dominación política. Esto lo hablábamos cuando conversábamos sobre Oslak, que esto trabaja Oslak al hablar sobre estatidad. ¿Qué es esto que está acá? Ya lo hemos visto. Bueno, es básicamente qué es la estatidad, ¿no? Bueno, esto excede, el aparato institucional y la burocracia. El Estado es una construcción histórica social. En este sentido es muy interesante lo de Oslak porque él tiene una concepción del Estado hegeliana, ¿no? Sin embargo, la forma de la burocracia, su contenido ideológico, su organización, guardan estrecha relación con el desarrollo de la estatidad.
es solo una parte de su materialidad, tanto simbólica como concreta, pero es la parte que trabaja, produce y garantiza su continuidad. Bueno, esto es muy lindo, este es un concepto de Joachim Hirsch, un pensador alemán de la escuela de la derivación, y él dice que el estado actual es un estado nacional de competencia, que moviliza las fuerzas sociales selectivamente para la competencia internacional y reprime todos los intereses que se oponen a ella, incluso por la fuerza. De esta manera se intensifican las desigualdades y divisiones sociales. Se fragmenta, despolitiza la sociedad y se desdemocratiza. Es fuerte esto, muy, muy fuerte. Bueno, acá tenemos... esto es muy lindo porque este es un libro muy interesante, El nuevo espíritu del capitalismo, que sus autores comentan que esta nueva ideología capitalista es en realidad un gigantesco mecanismo de justificación ética de la organización productiva, financiera y pública de las sociedades actuales. El New Public Management participa de esta ideología y es el eje de la mayoría de los cambios a escala global. Bueno, siguiendo con esto, el libro este de Luc Boltanski y Eve Chapelo, El nuevo espíritu del capitalismo. Actualmente la mayoría de las tecnologías organizacionales incorporan el involucramiento del trabajador. O sea, ¿qué es esto? Que yo como trabajador me siento parte de la organización de la empresa. Siento que yo puedo aportar y lo que yo digo es tomado en cuenta. Por este hecho de tomar la subjetividad como elemento central de la productividad, significa un gran cambio si se lo compara con el Taylorismo o el Fordismo como modelos productivos, donde el trabajador no tenía que pensar, ya estaba todo pensado por él. Pero lejos está el propósito de buscar la liberación del trabajador, sino que apunta a nuevas formas de disciplina, más sofisticadas y menos evidentes, pues su objetivo es la productividad. No se busca la posesión del trabajador, digamos, su disciplinamiento, sino que él crea que su capacidad está totalmente recuperada y valorada. Justamente por eso es que estas nuevas tecnologías incorporan también gran precarización en las condiciones de trabajo. Yo confío en usted también en sí mismo, que usted va a trabajar un tiempo acá, y bueno, después tiene que buscar otro lugar donde le paguen mejor. O sea, este cinismo propio de las relaciones laborales hoy, me parece que toma esto de hacer que el trabajador crea que es dueño de su futuro. Bueno, sostenemos que la burocracia, por ser la cristalización de la esfera normativa de lo social, es tanto un mecanismo de la dominación estatal como la forma privilegiada que su materialidad asume. Bueno, y ahora dos o tres palabras de la precarización laboral del empleo público. En los últimos 20 años, el fortalecimiento económico de los municipios en Argentina acompañó una creciente precarización de su burocracia. En algunos municipios los contratos precarios superan el 90%, pero es regla general que en el territorio argentino los municipios contienen el más alto porcentaje de contratos precarios de las tres jurisdicciones, que podrá ir el 20, el 30, el 50. Acá en Córdoba un ejemplo muy, muy patético de esto, que el municipio de Villa Dolores cambió de gobierno y el nuevo intendente echó a toda la planta, porque eran todos precarios, eran todos contratados. O sea, fue un conflicto muy fuerte, imagínense. Creo que eran 120 empleados, los echó todos. Por supuesto, pues se tuvo que negociar, ¿no? Bueno, acá para que veamos un poco, el empleo público no es un empleo que está fuera de lo que ocurre en el país. Miremos las partes de cómo ocurre el trabajo en la Argentina. En Argentina y en general en América Latina y en el mundo. El tipo de relaciones laborales que hay. Miren, hay una forma de trabajo que es el trabajo estable y otro inestable o precario. Ahora, el trabajo estable, que es donde yo tengo un horizonte de tiempo en mi trabajo, ¿sí? Puede ser formal. Está formalizado con un contrato, con estabilidad, etc. El empleo público tradicional, el empleo industrial clásico. Pero puede ser informal. O sea, puede ser estable pero informal.
Por ejemplo, trabajo asalariado no registrado, el peón rural, o sea, el peón que nace y se muere en el campo, pero no está registrado en ningún lado, el empleo doméstico, que es trabajo en negro. El autoempleo, que son de bajos ingresos, como cuenta propismo tradicional, o de ingresos medios y altos, como los profesionales freelance, que están cada vez más de moda, el teletrabajo. Después tenemos formas inestables o precarias, ¿no? Lo formal, contratos a términos, interinato, suplencia, que esto es lo clásico. Y lo informal son nuevas relaciones laborales, becas, pasantías, facturante y monotributista, que son formas terribles de precarias, porque una mujer queda embarazada, entonces, en la medida que saca la licencia, no se le paga. La licencia de verano no se paga. Enfermedad no se paga. Es terrible. Bueno, y acá vamos a ver en el empleo público para qué importancia tiene que si el trabajo es estable o no. En lo que hace a la cultura organizacional, las prestaciones en el área de políticas sociales y en los efectos sobre la gobernabilidad y cohesión. Bueno, en el empleo estable, la cultura organizacional sigue apego a normas, alta pertenencia e identidad institucional, hay una adaptación a la dependencia jerárquica y hay resistencia a los cambios organizacionales. Esto claramente pasó cuando se incorporó masivamente la tecnología digital en el empleo público y la gente más vieja resistía esos cambios porque no estaba capacitada y no se quería capacitar. Bueno, mientras que en el empleo estatal inestable, que sería el contrato anual, por ejemplo, semestral, funciona con lealtades personales. Hay bajo horizonte temporal, adaptación flexible a dependencias, se adapta en forma flexible a la dependencia y también tiene inserción institucional, se adapta flexiblemente a la inserción institucional, funcional, perdón. Bueno, después las prestaciones, ¿no? En el estable son las definiciones técnicas tradicionales de interés general, ¿no? Como ya veíamos antes, la burocracia postula que esta repartición trabaja para el interés general de la población. Bueno, desempeño en base a la conformación histórica de agente público, mediana productividad, con alta elasticidad prestacional. O sea, una maestra puede atender 5 alumnos o 50 alumnos. Un profesor puede tener 50 alumnos o 500 alumnos. Eso sería, digamos, ¿no? Y efectos, bueno, el empleo estatal inestable, acá cómo sería, digamos, en las políticas sociales. El interés general interpretado a partir de la productividad en el desempeño y organizacional y personal. Alta productividad con baja elasticidad, al revés del anterior, ¿no? Baja elasticidad prestacional. O sea, si yo estoy contratado por 6 meses, no estoy dispuesto a trabajar para 500 alumnos. Me contrataron para 50, trabajo para 50. Bueno, y el empleo estatal estable, en lo que hace a la cohesión y la gobernabilidad, el estable es el agente público en doble función de promotor del orden instituyente mediante sus prestaciones, o sea, instituye, conforma ideología, construye ideología de aceptación a la ley, al respeto a las normativas, al disciplinamiento social, y lo hace mediante sus prestaciones y su interacción social general. Es promotor de una capacidad institucional garantista, o sea, garantiza esta forma de organizar el empleo público, garantiza, digamos, que la sociedad va a responder, ¿no? Y el inestable es posición de escepticismo realista. O sea, no creo, pero no importa, yo me adapto. Es como una posición un poco cínica. Posición de escepticismo realista sobre el orden instituyente e instituido desde el Estado. O sea, no creo ni dejo de creer, no me importa a mí, en realidad no me importa. Yo voy a estar un tiempo, después me voy a otro lado. Es promotor de una capacidad institucional productivista. Bueno, y acá tenemos esto puesto en un cuadro, ¿no? Que nosotros tenemos la planta política y tenemos la planta de carrera, que puede ser estable o inestable. Ahora bien, la planta política no le da lo mismo tener planta inestable o planta estable. Con la planta inestable tiene tensiones político-clientelares, porque en general todos los que han entrado por lazos familiares, por lazos de vinculación política, partidaria, etc. Digamos, hay un clientelismo entre los que entran, por eso la tensión es político-clientelar. Es más fácil de sobrellevar.
para el jefe, digamos, para un ministro, por ejemplo, un gobernador. Pero en el caso de la planta estable son tensiones jerárquico-funcionales. O sea, yo hago respetar mi puesto. Mire, yo hace 20 años que estoy acá, soy el jefe del área jurídica, no voy a firmar eso, no le doy mi aval. Es difícil, digamos. Por eso se han tratado de hacer que todos esos puestos sean cada vez más precarios, ¿no? Entonces, de esa manera se logra que el grueso de la planta, o de la planta más importante, sea inestable. Y después tenemos una relación entre la estable e inestable que hay tensión también, son tensiones funcionales complementarias. En general, los jóvenes que son de la planta inestable ven a la planta estable como dinosaurio, como gente vieja. Bueno, que de esto es interesante pensar que en realidad en el área, en el Estado, la gente vieja, la gente con experiencia, lamentablemente la cultura de la juventud desprecia un poco a la gente con experiencia. Pero esto es un gran error porque la gente vieja es la única que sabe resolver problemas que ocurren muy pocas veces. Porque en 30 años ese problema, si ocurre una vez cada 2 o 3 años, las 10 veces que ocurrió, esa persona estuvo y lo resolvió, o vio cómo se resolvía. Si no hay nadie que vio ese problema, cuando llegue un problema así va a ser difícil resolverlo y a lo mejor cuando se lo resuelva tiene consecuencias que después va a costar levantar, o efectos a mediano o largo plazo, digamos, produjo algún daño en la población que va a ser difícil de reparar. Bueno, estos los cambios de la burocracia, en sus formas organizacionales como en sus actividades, le ha dado un nuevo sentido a la nueva moral social, incorporando valores de mercado en las políticas públicas, algo que antes era impensado, ahora no, para nada. Un ejemplo de esto es este que vamos a trabajar acá, que son los cuasimercados, que es un concepto que hemos elaborado nosotros en nuestra investigación con Estela Reyes, que cuasimercado es un concepto de la economía que trabaja aquellos mercados que son ad hoc, digamos, son mercados para un tipo de consumo, ¿no? Bueno, en el caso de las obras sociales, por ejemplo, en el caso del APROS, del PAMI, el APROS que es la obra social provincial, el PAMI que es la obra social nacional, el sistema de redes son cuasimercados, es una población cautiva, pero tienen 2 o 3 redes, la red violeta, la red azul, que pueden elegir, ¿no? Otro es el sistema de posgrado de las universidades estatales, ya sea con oferta universitaria de capacitación a distancia o semipresencial. Y también la oferta a nivel local de múltiples universidades, ¿no? Acá en Córdoba tenemos un montón de universidades que compiten por los mismos alumnos. Y de hecho los docentes universitarios tenemos que elegir en el sistema de posgrado que hay en Argentina para hacer nuestra carrera universitaria. Entonces hay una competencia de grado y de posgrado. Bueno, otra es la competencia de la asistencia técnica del Estado a las áreas del Estado, a empresas, investigación de productos con patentes, etc. ¿No? Bueno, estos son cuasi mercados. Bueno, este es un poquito más denso, ¿no? Pero espero que ustedes me sigan. En Argentina, el golpe militar, cívico-militar del 76 incluyó una moral social del orden, que tanto en la burocracia estatal como en amplios sectores de la sociedad tuvo consenso. O sea, hay que organizar la sociedad, esto es un desorden, esto no va, los militares van a poner orden. Este consenso hizo posible sostener la contradicción entre orden político, que era el que ponían los militares por la fuerza, y el desorden que significa la primacía del mercado. Justamente la primacía del mercado le llaman Klaus Hofe y muchos economistas capitalismo desorganizado, ¿no? Porque el mercado es espontaneísta, no responde a la planificación, responde a la lógica de distintos tipos de la especulación, del sistema de precios, de la lógica internacional, mundial, etc. Durante el gobierno de Menem se repite en parte el modelo ¿no? Ya que se propone orden económico mediante la estabilidad monetaria, en contradicción con el desorden social producto del ajuste económico. Es interesante eso, ¿no? Es interesante. Y en ambos casos se hizo posible mediante la fragmentación de los colectivos. O sea,
si algo pasó en el proceso militar es la total despolitización, está totalmente prohibido la militancia, incluso la mínima organización. Y si algo se produjo en el menemismo, no era la prohibición, pero fue la despolitización de la juventud. Un gran proceso de despolitización en Argentina. Lo cual solo fue posible mediante el protagonismo burocrático. En el 76, con la parte represiva de la burocracia, la policía, el ejército, y en los 90 con el managerialismo o gerencialismo de las políticas públicas, la parte performativa de la burocracia que transformó la cuestión social en cuestión individual. O sea, preocúpate por vos, pensá en vos, trata de salir adelante, aprovechar las oportunidades. Bueno, dice, la burocracia está sometida a una doble tensión. Por un lado, la mercadización estatal, que corroe este poder corporativo. Como veíamos vez pasada, una de las luchas de la burocracia es la lucha por su capacidad corporativa, de defender sus intereses. Y en tal sentido, dice, la precarización y flexibilidad de los puestos es el aspecto más evidente de donde se corroe este poder corporativo, porque yo obedezco al que me trajo y me tengo que adaptar, si me mandan acá, me mandan allá. Por otro lado, su mandato de construir aceptabilidad de las políticas públicas a la burocracia la sitúa en el lugar de proveer certidumbre a la población en muchos aspectos que son fuentes de su propia incertidumbre. Esto es fuerte, muy fuerte. Bueno, ya lo vimos a esto la vez pasada, que esta es la capacidad de la burocracia, capacidad performativa, la ampliación de la ideología y la producción de servicios, ¿no? Y acá está la tensión entre capitalismo organizado y desorganizado, que ya están presentes. Y el mundo del trabajo es uno de sus escenarios privilegiados. Es nuevo esto de los puestos públicos precarios e informales, pero su crecimiento en el nivel de los municipios ha sido geométrica y en provincia y nación su número aumenta cada año. Bueno, esto ya lo hemos visto, simplemente lo traje para que lo tengan en cuenta. Creo que es importante este cuadro. Bueno, y este es otro cuadro que lo vamos a presentar así simplemente para que lo vayan viendo. En el próximo encuentro lo vamos a trabajar en detalle, que es para ver, digamos, los tipos de acción estatal que es posible, ¿no? La inducción, la producción, la orientación y la realización. Y la complejidad, lo macro, lo meso y lo micro. Después lo vamos a ver en detalle. Pero este es otro cuadro que también trabajo yo y que tiene que ver con lo anterior, que, digamos, si uno piensa cómo el Estado nos sujeta, ¿no? Sujeta nuestra mente. Bueno, hay tres esferas de la subjetividad que yo trabajo, que es ideología, afectividad e identidad. Y el Estado trabaja mediante tres tipos de acciones, tres dimensiones. Una que es mediante el sujetamiento, que es la dominación legítima, otro que es la socialización mediante la cohesión social, y el último que es la explotación mediante la división social del trabajo. Lo vamos a ver en detalle en el próximo. Bueno, queridas y queridos politólogos, politólogas, hoy vamos a dejar aquí, les pido que nos escriban, que cualquier duda nos consulten. Ahí Estela les va a mandar a sus mails, va a hacer una lista de mails por Gmail para que nos podamos mover con más flexibilidad. Escríbanme cualquier duda que tengan. Les recuerdo que estos videos son parte de la bibliografía, yo diría que la parte más importante, porque yo lo que estoy tratando de incorporar en estos videos autores que ustedes no los tengan que leer. O sea que por cada unidad, son 4 unidades, tienen que leer 4 textos y nada más. Pero acá en estos videos yo estoy trabajando muchos otros autores, la idea es que vean estos videos, que los vean una vez, 2 veces, que tomen nota y que esto les va a servir para el parcial. Bueno, quedamos a sus órdenes para cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ¿no? Bueno, y les mando un abrazo y les deseo que disfruten de la primavera.